Muy buenas noches, nuevamente en nuestra sesión de la liturgia de la palabra. Hoy tenemos la sesión del día viernes 18 de abril. Vamos entonces a nuestra página de la Verdad Católica. Muy bien, habíamos quedado, viernes 19 de abril. Bueno, continuamos con el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, versículos del 1 al 20. Veamos. Dice así: en aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres, Señor? La respuesta fue: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Bueno, aquí detengámonos un momentico para, bueno, conocemos, ¿no? Este es eh, el pasaje de la conversión de Saulo, ¿no? Que luego se llamará Pablo, San Pablo. Bien, entonces pierde la vista durante 3 días y dice en ayuno, ¿no? Porque él, con esa visión del Señor Jesús, tuvo que haber recibido completo entendimiento, ¿no? Y por eso está ayunando, mm, y pensando y tal vez pues am, arrepintiéndose, ¿no? Para la conversión. Muy bien. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Saulo también tuvo la visión de un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. O sea, le está diciendo a Ananías que Saulo ya es de los suyos, ¿no? O sea, cristiano,
pero obviamente le dice todo lo que tendrá que padecer, ¿no? No es cuento fácil de convertirse y ya. La conversión al cristianismo, seguidores de Jesús, es, es difícil, ¿no? Es difícil. Y sabemos todo lo que tuvo que pasar San Pablo, ¿no? Bueno, Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. No, famosa esta conversión de Saulo, ¿no? Que ahora ya luego se llamará Pablo. Entonces, el que perseguía a la iglesia ahora proclama el Evangelio, ¿no? Afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Una cosa importante que nos saltamos es cuando, cuando el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién está persiguiendo? La respuesta es al Señor, ¿no? Él pudo haber dicho en defensa: no, no, no te estoy persiguiendo a ti, estoy persiguiendo a unos que dicen que tú eres, no, el Señor, güey, pero está persiguiendo al Señor, a Cristo, ¿no? A la iglesia sí, pero está persiguiendo a Cristo, porque es su iglesia, es su cuerpo místico. Aquí volvemos y, y conectamos, ¿no? ¿Por qué me persigues? No le dice el Señor: ¿por qué persigues a mi iglesia? Que sería lo más lógico, ¿no? ¿Por qué persigues a mis seguidores? ¿O qué, por qué persigues a mis discípulos? ¿O a mis apóstoles? ¿O a mi iglesia, no? Le dice: ¿por qué me persigues? Porque quien persigue a la iglesia persigue a Cristo, porque la iglesia y Cristo son uno, ¿sí? Es su cuerpo místico, del cual Él es la cabeza. Entonces, no hay distinción. Si se persigue a la iglesia, se persigue a Cristo. Si se habla mal de la iglesia, se habla mal de Cristo. Fíjense el peligro, ¿no? ¿Mm? No es cualquier cosa. Tiene unas implicaciones tremendas, ¿no? Y nos lo saltamos, casi que no nos percatamos de ello, pero es importante. Soy yo, además lo establece aquí, ¿no? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. O sea, no es difícil de interpretar esto, ¿no? No se requiere mayor esfuerzo. Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. No, a mí me persigues, ¿no? A mí me persigues. Bueno, vamos al Salmo. Tenemos el Salmo, eh, bueno, 116, cortico también, versículos 1 y el 2. Y el responso es: que aclame al Señor todos los pueblos, que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Que alabe al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos.
porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Muy bien. Y vamos al Evangelio, ¿no? Seguimos con el discurso del pan de vida, capítulo 6, versículos del 52 al 59. Bueno, entonces estamos ya comenzando el segundo discurso del pan de vida, ¿no? Que es mucho más para los judíos, ¿no? Incomprensible. ¿Sí? Pero el Señor no negocia aquí nada, ¿no? Dice lo que es la realidad, lo que va a pasar, ¿no? Y lo que significa, lo que va a hacer. Entonces dice San Juan, en aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Recuerden que en el pasaje anterior dijo, este es mi cuerpo, ¿no? Que yo les daré, y mi cuerpo es la carne. Entonces el pan ya no es pan, es su cuerpo y es su carne, ¿no? Que les daré. Entonces aquí obviamente la pregunta es, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y el Señor enfatiza, ¿no? Para que no quede duda. Dice, Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. O sea, mucho más, ¿no? Porque aquí agrega la sangre. Y la sangre para los judíos era, obviamente, era la vida, ¿no? Y era prohibido ellos tener, eh, comer sangre, ¿no? O beber sangre de los animales, pues obviamente menos de una persona. Y aquí lo que están haciendo es entendiendo materialmente todo, ¿no? Entonces, yo les aseguro, eh, también el griego dice amén, amén, ¿no? De verdad les digo. ¿Sí? Es cuando encontramos esta frase, amén, amén, yo les digo, o de verdad, en verdad les digo, quiere decir que es verdad, ¿no? O sea, es la pura verdad lo que está diciendo. O sea, como para que no haya posibilidad de interpretar, ¿no? De interpretar mal. Entonces, repetimos, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Que lo había dicho acá inicialmente, ¿no? Sí. Bueno, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Para que no quede duda, ¿no? ¿Será que dijo eso? Podrían decir los judíos, ¿no? ¿Será que dijo? A ver, él añade más, ¿no? O sea, es como una eh, parafrasea y completa, ¿no? Lo que dijo anteriormente. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día. Este tiene vida eterna, ¿no? Él tiene vida eterna, tuvieron que haber preguntado, ¿no? Ellos, vida eterna, o sea, que no muere, ¿sí? Pues que vivirá en el cuerpo eternamente, eterno, ¿no? Porque la resurrección vendrá después. Muy difícil de entender, ¿no? Claro, para, para esa época, ¿no? Sí, en este tiempo mucha gente no entiende, ¿no? O no entendemos, porque esto tiene eh, más, ¿no? Cada vez, en cada lectura uno puede ir descubriendo poco a poco matices, ¿no? Del, del origen discursivo de la Eucaristía. El que come mi carne
y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Quiere decir que no muere, pero que no muere, como ya veremos, haciendo parte de él, ¿sí? Haciéndose parte de él, de su cuerpo, porque él ya no muere, ¿no? Su cuerpo está resucitado. Nosotros estaríamos pregustando eso, al ser parte de él, que es la iglesia. Y yo lo resucitaré el último día, porque permanece, ¿no? Ya lo mencionamos, permanece en él, porque si se aparta de él, pues obviamente ya no tiene vida eterna, es muerto, ¿no? Lo vamos a encontrar luego más acá. Entonces dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Añade el calificativo, verdadera. No dice, mi carne es comida y mi sangre es bebida, porque habría espacio para interpretar diferentemente, ¿no? Así dice, verdadera comida, verdadera bebida. E insiste, ¿no? O sea, redobla, digámoslo así, ¿no? La declaración anterior. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece, aquí está, ¿no? Tiene vida eterna. Permanece en mí y yo en él. Y si permanece en él, y si permanecemos en él, tenemos vida eterna. ¿Mm? Y él en nosotros también. Podríamos entender mejor esto, ¿no? De él en nosotros, porque al comer el cuerpo y la sangre, la carne y la sangre, ¿no? Integramos a nosotros ese alimento, ¿no? Que obviamente es espiritual, ¿sí? Porque la vida eterna es espiritual. Pero él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí. Entonces nos hacemos también parte de él, ¿no? Nos hacemos parte de él y él se hace parte nuestra. Y complementa, ¿no? Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. O sea, dice todas las posibilidades, ¿no? De comer, que no es difícil, ¿no? Porque es el verbo de alimentarse. Y habló de alimento, inicialmente habló del pan y ahora habla de la carne y de la sangre. Así también el que me come vivirá por mí. Y sabemos que esto tiene implicaciones eh, más profundas, ¿no? Que tocan la parte espiritual. Por eso uno no podría entenderlo de otra forma, ¿no? El que me come vivirá por mí. Los judíos lo entendían o querían entenderlo materialmente, como cualquier alimento, ¿no? Pero no es así, porque si uno come algo, digamos, eh, una papa, ¿sí? La papa se asimila a nosotros, irá a las células, ¿no? Hará parte del alimento que consumen las células. Entonces yo podría entender que el alimento que tomo se hace parte mía en algún momento, ¿no? No siempre, porque desaparecerá. Pero lo interesante es, al decir él permanece en mí, es como que el alimento nos asimilara a nosotros, al alimento, ¿no? Absurdo sería, materialmente, ¿no? Pero si lo entendemos espiritualmente y sabemos que permanece en mí, quiere decir que nosotros, ¿no? Al tomar ese alimento espiritual, nos hacemos uno con él.
nos asimila Él, el alimento, ¿no? No es material. La la parte biológica no funciona aquí como tal, no, no podría serlo. De la otra vía sí, podría ser, ¿no? Sí, uno come un alimento, lo asimila y luego ya cumple su función, ¿no? Hasta que nos alimentemos otra vez. Pero acá lo interesante es que el alimento asimila a la persona, ¿no? Entonces, esto no es material, obviamente. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el maná que comieron sus padres, pues murieron. Les repite lo inicial, ¿no? Del pasaje anterior, del día anterior. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Bueno, es profundo, ¿no? Es profundo, pero hay que darle oportunidad, ¿no? A tratar de entenderlo, pues desde la perspectiva que enseña la iglesia, ¿no? La doctrina, que esto lo ha venido enseñando durante 2000 años. Pero pues hay todavía gente que no, no necesariamente no lo entiende, ¿no? Que la iglesia tiene la sabiduría, ¿no? El Espíritu Santo lo ha explicado, pero no queremos entenderlo. Entonces nos pareceremos como, ¿no? Como veremos en la próxima parte del discurso, ¿no? A quienes no quisieron entender. Bueno, no pudieron en esa época, ¿no? Pero veremos lo que les pasó. Bueno, muchas gracias y bendiciones.